Amigos de Tampaiza TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. En Tampaiza TV continuamos hablando de historia. Hoy temas muy interesantes para contarle a toda nuestra comunidad que quedan ahí grabados en nuestro canal de YouTube Tampaiza TV. Ingrese y suscríbase para que conozca más de la historia y reciba las notificaciones. Además, en nuestras redes sociales Tampaiza TV. Charlas con Fer. Hoy con el doctor Orlando Montoya Moreno, historiador de la Academia Antioqueña de Historia, y aquí está con nosotros. Hoy hablaremos de la Normal La Merced. Bienvenido, doctor Orlando. ¿Y cuándo surge y quiénes fundaron la Normal Superior La Merced? A ver, la Normal Superior La Merced fue fundada por una comunidad religiosa, la comunidad de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. Esta comunidad nació en España y fundada por Fray Luis Amigó, que hoy está camino a los altares y ostenta el título, la fase venerable. Es decir, ya lo que sigue es ser declarado beato. Está en la fase de venerable. Él fundó esa comunidad, la fundó en España, y en España fue muy difícil que esa comunidad creciera, porque eran periodos de guerras civiles. En Colombia estaban los capuchinos, Fray Luis era capuchino, y Fray Luis llegó a ser superior provincial de los capuchinos, que precisamente de la comunidad que tenía las misiones en Colombia, que eran capuchinos que estaban especialmente en el sector de la costa Caribe. Y esos capuchinos le pidieron a Fray Luis, que era su superior, que les mandara de la comunidad que él había fundado, les mandara un apoyo para las misiones en Colombia. Eso no se pudo hacer en un principio, pero algunos años después se logró apoyar a los capuchinos que hacían misiones en el Caribe, especialmente en La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira. Logró mandarles un grupo de religiosas. Ese grupo de religiosas se establecieron en La Guajira, porque el apoyo era para las misiones de la costa Caribe. Pero cuando se vienen para La Guajira, ellos consideran, eso lo hacen desconociendo el terreno, ellos consideran que venirse para La Guajira es la posibilidad de extender su comunidad, pero no fue así, porque La Guajira era un sitio, todavía lo es, y sigue siendo un sitio muy, digamos, alejado, exótico, sin comunicaciones, desértico, muy pobre, en ese tiempo con condiciones, digamos, de salubridad también muy deplorables. La comunidad era pues mucho más indígena, era una oportunidad de hacer una buena misión, pero la comunidad de las terciarias capuchinas no eran, por su origen, no eran misioneras, estaban para apoyar. Y entonces cuando llegan a La Guajira hacen lo que ellas saben hacer. Ellas están destinadas para cuidar niños huérfanos, o sea, orfanatos, para cuidar enfermos, para restablecer a ese niño que ha caído, digamos, como delincuente, para recuperarlo para la sociedad, la educación. Esas son algunas de las actividades que ellas desarrollaban. Entonces ellas hicieron en La Guajira dos instituciones, y establecieron el Colegio La Sagrada Familia, que todavía existe, está en la plena capital, en La Guajira, en pleno sector céntrico, y un orfanato, San Antonio. Ellas se vienen para La Guajira, pero La Guajira va a ser muy difícil y les va a tocar buscar otro sitio, porque ellas pretendían además tener un noviciado, y abren un noviciado para dar continuidad a la formación de religiosas. Pero en ese noviciado entonces va a ser muy difícil que los padres de familia del interior de Colombia permitan que sus hijos se vayan tan lejos, a sitios tan inhóspitos, con tanta incomunicación como la había en el momento, y eso no va a permitir que el noviciado florezca. Entonces ellas van a tener la necesidad de venirse
al interior del país. Pero entonces esas capuchinas que llegaron a Yarumal venían directamente de España o no? Las que llegaron de Yarumal no venían de España, ellas llegaron de España a La Guajira. Ah, hicieron el mismo tránsito, desde La Guajira empezaron a... Y como en La Guajira no estaban dadas las condiciones, al menos para el noviciado, ellas empiezan a buscar otro sitio. Además porque los problemas de salud pública que habían, varias de las religiosas que llegaron, de las fundadoras, murieron. Unas murieron aquí y otras tuvieron que ser devueltas a España y murieron en España. Otras lograron recuperarse, pero la enfermedad las iba acabando prácticamente. ¿Qué les daba? ¿Ah? ¿Qué enfermedad? Les daba la malaria, les daba tuberculosis y esas que eran enfermedades como endémicas, Ajá. como lo hablamos en algunos programas, endémicas propias de la región y que no había tratamiento, entonces eran devastadoras con Venían ello. de La Guajira. ¿Y por qué llegaron a Yarumal entonces? Bueno, entonces ellas empiezan a buscar un lugar en el interior del país, un lugar que sea propicio para, sobre todo, establecer el noviciado, que es lo que va a permitir crecer la congregación. Y ellas hacen un recorrido de La Guajira, llegar a Barranquilla, Puerto Colombia, coger el río Magdalena y se van a ir a buscar a Bogotá. Y entonces de Puerto Colombia por el río Magdalena van a llegar hasta Honda. De Honda se desembarcan, cogen un tren hasta Girardot y de Girardot avanzan hasta Bogotá. Se entrevistan con el arzobispo de Bogotá, que era Bernardo Herrera Restrepo, y el arzobispo les dice que no. Es un camino largo lo que han recorrido y saben que tienen que deshacer los pasos. Pero entonces el arzobispo les dice: yo les recomiendo que busquen por Antioquia. Y se vienen para Antioquia. Entonces buscan en Medellín. Y para venirse para Medellín, entonces tenían que desandar el camino Bogotá-Girardot, Girardot-Honda, Honda por el río Magdalena hasta Puerto Berrío, y de Puerto Berrío entrar por toda la vía de Porce hasta entrar a Medellín. Se contactan en Medellín con el obispo Manuel José Caicedo, que era el arzobispo de Medellín, y el obispo no les da mucha cara, no les dice que no, pero tampoco les dice que sí. Les dice que por el momento no, que más adelante tal vez, y la expresión que él emplea es con el tiempo y un palito. El obispo de Medellín no le interesan esta comunidad religiosa de la Sagrada, capuchinas de la Sagrada Familia, porque él había traído a las salesianas a Medellín. Las salesianas tenían un colegio establecido en el barrio Gerona, que es hoy Buenos Aires, que es el colegio María Mazzarello, que todavía existe. Entonces, como él había traído a su comunidad, él tenía que hacerle fuerza, era a su comunidad y no a otra, que venía a pedir permiso para establecerse. Casi que lo mismo. Exacto. Hacerle competencia. Les dicen que no. Sin embargo, ellas se habían alojado en ese mismo colegio que regentaban las salesianas, como comunidades, digamos que hermanas en la religión, no de congregación, pero hermanas en la religión, se apoyaron y alojaron a la comunidad que había venido a Medellín, que era la misma que había estado en Bogotá. La alojaron en ese colegio y regentaba ese colegio María Mazzarello, la religiosa Concepción Ospina Vázquez, hermana de Tulio Ospina, hija del presidente de la República, expresidente de la República, Mariano Ospina Rodríguez. Y las hermanitas muy tristes, las de la Sagrada Familia, las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, le dicen a esta hermana que las ha acogido, que les ha dado albergue, alimentación: estamos muy tristes, estamos cansadas, estamos exhaustas. Caminar. Sí, caminar, caminos tan difíciles y nada. Entonces, a la hermana Conchita, la hermana Concha Ospina, les dice: mire, yo les recomiendo a Yarumal. Esa es la razón por la que están en Yarumal. Yo les recomiendo a Yarumal. Y les dice más o menos estas palabras: Yarumal es un pueblo muy pujante, es un pueblo muy solidario. Yarumal es un pueblo que le gusta la educación.
allá están los hermanos de La Salle y tienen un colegio, pero es masculino, no forma sino hombres. Y esa comunidad quiere formar las mujeres y están necesitados, el pueblo, de tener colegio para mujeres con sentido religioso, porque estaba el Colegio de María, estaba el Colegio San Luis y el Colegio de María, pero querían el Colegio de María era un experimento revolucionario que será otro tema para otro momento. Era un colegio revolucionario en el sentido que eran de ideas muy abiertas, muy de avanzada, lo que llaman las ideas liberales. Pero la comunidad, por su gran tradición religiosa, quería un colegio que formara señoritas, pero con sentido religioso. Entonces la hermana les pone de presente eso y les dicen, vaya para Yerumal. Entonces le dicen, bueno, ¿y con quién tenemos que hablar? ¿De qué jurisdicción diocesana es Yerumal? Le dicen, eso pertenece al obispo de Antioquia, porque todavía no estaba creada la diócesis de Santa Rosa de Osos, pertenecíamos a la diócesis de Santa Fe de Antioquia. Y el obispo de Santa Fe de Antioquia era Monseñor Maximiliano Crespo. Ellos entonces empiezan a contactar a Maximiliano Crespo, son los tiempos donde no hay internet, no hay celulares, no hay nada de eso, telegramas, el rumor, y logran darse cuenta que Maximiliano Crespo está haciendo visita canónica por San Pedro de los Milagros. Entonces, como ellas están cansadas, venía con ellas un sacerdote español, amigo de Fray Luis Amigol, fundador de la congregación, venía con ellas y el sacerdote les dice, el sacerdote se llamaba José Piqueras. José Piqueras les dice, hermanitas, quédense ustedes aquí, yo me voy a buscar a Monseñor, a San Pedro, sin conocer caminos, a buscar San Pedro. Y se entrevista con Monseñor Maximiliano Crespo, se le presenta el proyecto y les dice, Monseñor Maximiliano Crespo les dice, bienvenidos a mi diócesis, escojan la localidad que quieran. Ellos no le habían hablado nada de Yerumal, no le habían dicho que se lo habían recomendado, le dice, escojan la localidad que quieran. Y entonces ellos dicen, ya le propone el padre Benedicto, quisiéramos Yerumal, nos han hablado bien de Yerumal. Le dice, haga contactos, abra la ruta. Se vino el padre Piqueras para Yerumal y habló con el párroco, que era el padre Leonidas Lopera, y habló con el alcalde, con el personero, y toda la comunidad maravillada, listo, sí, hágale. Entonces quedaron que tenían que hacer un contrato, hacían un contrato donde el municipio se iba a comprometer a apoyarlos a ellos, y ellos iban a comprometer a fundar un colegio de señoritas que diera el título de normalistas y que le iban a reservar el municipio al colegio una suma de 60 pesos oro mensualmente, y el municipio se reservaba el derecho de disponer del 20% de las matrículas para otorgarlas como becas, porque este colegio nace para niñas pobres, el de Colegio de la Normal La Merced, y el padre se va para Medellín, se encuentra con las hermanitas, les lleva la buena noticia, el júbilo es total, lo comunican a España por telegrama y todo se dio. Entonces se van a venir, va a volver el padre Piquera solo en el mes de septiembre del año 2012 a firmar el contrato. 2012 no, del 1912. 1912, a firmar el contrato, firma el contrato, lo miran tanto aquí como en España, lo aprueban y establecen que se va a abrir el colegio por tardar el 2 de febrero del año 1913, y el municipio le pone condiciones, dice, va a tener una junta directiva en la que va a haber una parte religiosa, pero una parte de la administración y de la comunidad. Les dice, tiene que traer mínimo 4 religiosas y 2 de ellas tienen que ser con título de pedagogas para que puedan formar normalistas, que era poner a una mujer en la vida profesional de la época, o sea, una visión de avanzada, porque quiere decir que Yerumal tenía 2 colegios que formaban mujeres profesionales. El Colegio de María
y ya el colegio de la Merced. Ellos arrancan propiamente el 3, el 2 hacen una misa y cumplen, abrieron el colegio el 2 con una misa, el 3 abren el colegio ya a las clases. ¿Y es en el mismo punto donde está? No, ellas llegan inicialmente a un sitio que es la Casa de la Cultura, donde está hoy la Casa de la Cultura. Sí. Alquilan esa casa y abren las matrículas. Se matriculan 120 personas, 120 niñas, y de esas 120 niñas, 10 van a ser internas. 10 van a ser internas porque vienen de otras partes incluso del país. Ajá. Y va a ser un colegio que en medio de las comunicaciones tan precarias que hay en la época, se regó la noticia por todas partes y uno encuentra que empiezan a llegar a hacer solicitudes de todos los rincones de Colombia y pronto en los años siguientes va a haber solicitudes de países aquí de Sudamérica y Centroamérica. O sea, es un referente para Centro y Sudamérica en el poco tiempo y con las condiciones de comunicaciones que había. Se va creando el colegio y ese grupo de fundadoras, entre el grupo de fundadoras de esas que vinieron aquí, va a llegar la madre Isabel de Beniza, una mujer muy representativa en la comunidad porque es de las fundadoras en España, es de la primera cohorte de religiosas que ingresan a la comunidad de Luis Amigó. Y llega también una mujer colombiana, cuando Fray Luis Amigó manda a Colombia el apoyo para los misioneros capuchinos de la costa, manda entre su grupo a una colombiana que fue la primera mujer americana que entró a la congregación, Elena Barranquilla, una mujer que era de una familia riquísima, pero que se le metió entre ceja y ceja que tenía que ser religiosa, que era la gran vocación que tenían las mujeres de la época, tenía que ser religiosa, pero ella, la ceja que tenía era que tenía que ser religiosa, pero capuchina. Capuchina. Entonces, los capuchinos de la costa le habían mostrado esas hermanas que había fundado Fray Luis, y ella con una estampita, con una foto de una religiosa, se fue buscando, se le voló a la familia, se fue disfrazada en un barco oculta, no disfrazada como mujer, disfrazada como hombre, en un barco en el que viajaba un tío de ella, pero cuando el tío se dio cuenta quién era la que viajaba ahí, ya estaban en alta mar, no había nada que hacer. Así llegó a España, se presentó en el convento que había, en el noviciado que había fundado Fray Luis Amigó para las terciarias capuchinas, y le tocó el postigo, le abrió una hermana, y era la misma que estaba en la imagen de la fotico que le habían regalado. Le dijo: yo quiero ser religiosa, vengo de Colombia. Le abrieron las puertas. Fray Luis Amigó le tomó mucho cariño a Elena de Barranquilla. Ellos tomaban el apellido de religioso, lo tomaban de la ciudad de donde venían, Elena de Barranquilla, y la llamaban mi americanita. De manera que cuando mandaron la comisión a América para apoyar las misiones, mandó a una colombiana para que las pudiera orientar en nuestra cultura y en nuestro territorio. Cuando Elena Barranquilla llega a Colombia, de nuevo apoyando esas misiones, ella tiene que restablecer las paces con su familia porque su familia, los vínculos habían quedado rotos. Pero la familia se puso muy alegre porque, claro, tener una religiosa era el máximo orgullo de una familia. Elena Barranquilla vino entonces, fue también de las fundadoras que acompañó a la madre Isabel de Beniza a la formación, a la fundación del colegio del colegio normal superior, y vino con entonces la madre Isabel de Beniza, la madre Elena, la madre la hermana Rosario de Barranquilla, la hermana Antonia de San Juan y una hermanita lega que se llamaba la hermanita Asunción, y el padre Piqueras. Ellos dieron vida a esta institución y le tocó a la madre Isabel de Beniza crear esa fundación, levantar ese edificio, que iniciaron, como les digo, en la Casa de la Cultura, pero al año siguiente empezaron la construcción. Y hubo un señor muy importante, don Miguelito Molina, que lo llamaban el ángel de las capuchinas,
Era un señor con ciertas comodidades que le dio todo el apoyo a las capuchinas para que hicieran esa fundación, para que levantaran ese claustro. Ese señor Miguelito Molina era el abuelo paterno de don Germán Molina Chulo, un hombre recordado en la cultura y en la historia de Yarumal. Personaje. Un personaje. Era el abuelo de ellas, y ese señor les dio los terrenos y les daba dineros para que fueran construyendo eso. Y al año siguiente se pudieron pasar de lo que es la casa que había, donde hoy es la Casa de la Cultura, para allá, porque estaban construyendo la capilla, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, estaba construyendo la capilla de San Francisco, y entonces él les dijo: yo me comprometo a construir esa capilla, a terminarla rápido, y ustedes se van para allá. Y entonces se pasaron de la Casa de la Cultura para la capilla de San Francisco, y allí se alojaron, montaron el colegio, los cuartos dormitorios, el oratorio, y empezaron a construir ya lo que es el edificio del actual Normal La Merced. Ese es el origen de la fundación y la fundación de... ¿Qué representa para Yarumal esta institución? Entonces, mire, representa, primero, la primera experiencia misionera de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia en el mundo, porque es el primer grupo que sale de España, que sale de Europa y que llega a América. Representa al mismo tiempo un esfuerzo grande por la educación, una educación que se reflejó hacia todo el mundo, porque cuando crearon luego el noviciado, esas hermanas todas salían también con la misión de ser pedagogas, de atender hospitales, de atender orfanatos, de atender asilos, de hacer trabajos en cárceles. Y entonces ese trabajo se fue regando por todo el mundo a medida que se fueron llegando de otras partes de países de Centro, Suramérica y fuera de América, y se van regando. Esas religiosas van a ir fundando colegios en otras partes del mundo, de manera que en muchas partes de los diferentes continentes, por lo menos de 4 continentes donde ellas hacen presencia, la semilla de la educación es una semilla que nació en Yarumal, porque de aquí nacieron las pedagogas religiosas que después fueron allá y atendieron en salud, hospitales, asilos. De manera que es una visión muy interesante mostrar la proyección, sobre todo en educación, que desde Yarumal se ha hecho hacia el mundo a través de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. Pero también esta casa de Yarumal, fue la casa que permitió que la comunidad de la Sagrada Familia, las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, crecieran ante el mundo. Aquí fue donde se desarrolló la comunidad. Y esta casa fue casa general para el mundo en el periodo de la guerra civil española. La comunidad que tenía su sede en España cogió a 2 de los directivos, las cogió en Colombia, y los otros se tuvieron que migrar y estuvieron en Colombia, y desde aquí rigieron los destinos de la comunidad en el mundo. Eso es un hito importante y desconocido de nuestra historia en nuestro municipio. Muy bien, más adelante volveremos con más historias de la Normal, aquí con el doctor Orlando Montoya Moreno. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, al doctor Orlando por esta historia tan bonita de la Normal Superior La Merced, y que deja y es un referente para nuestro municipio. Charlas con Fer regresará muy pronto. Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Tampaisa TV, Tampaisa como vos.